Durante más de 2000 años, Petra ha sido la joya de la corona de Jordania, una ciudad roja como la rosa, tallada en la roca, admirada por millones y protegida como uno de los mayores tesoros del mundo. Los arqueólogos creían conocerla por completo, pero estaban equivocados. En 2024, finalmente se abrió una cámara sellada bajo ella, y lo que encontraron dentro no solo fue inesperado, sino aterrador. Petra, la ciudad roja que aún guarda secretos, es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Una ciudad antigua en Jordania, tallada directamente en los acantilados por los nabateos hace más de 2000 años. Un pueblo árabe antiguo que inicialmente vivió como comerciantes nómadas y luego se enriqueció controlando rutas de caravanas que transportaban especias, incienso y seda a través del desierto. Con su riqueza, los nabateos construyeron ciudades, templos y tumbas, y Petra se convirtió en su mayor logro. Para llegar a la estructura más reconocible de Petra, el tesoro, los visitantes deben pasar por el Sik, un estrecho pasillo entre altas paredes de roca que se extiende por aproximadamente 1 kilómetro. Y al final de este camino, el tesoro aparece de repente. Es alto, amplio y tallado con columnas y esculturas detalladas que parecen un palacio. Muchos visitantes se sorprenden de que un monumento tan preciso y elaborado haya sido tallado a mano hace tanto tiempo. Durante siglos, los locales creyeron que el tesoro no era simplemente una tumba o templo. Una historia popular afirmaba que contenía la riqueza oculta de un faraón. Esta idea surgió por el gran ánfora tallada en la parte superior de la pared exterior del tesoro, que muchos creían que contenía oro. Según los informes, aún se pueden ver marcas de balas en el ánfora dejadas por personas que intentaron abrirla. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado ningún tesoro allí. Sostienen que el verdadero propósito del tesoro sigue siendo incierto. Algunos creen que era una tumba real, otros piensan que tenía una función religiosa, y algunos incluso sugieren que pudo haber tenido múltiples roles a lo largo del tiempo. Los nabateos tallaron cientos de otras estructuras en los acantilados de Petra, la mayoría tumbas. Por ello, los arqueólogos suelen describir Petra como una ciudad de muertos. Las cámaras funerarias se distribuyen por todo el valle, pero incluso entre ellas, el tesoro destaca. Es más grande, más decorado, y está ubicado en la entrada de la ciudad, lo que hace que los investigadores piensen que desempeñaba un papel especial. Si Petra ya era una ciudad de tumbas, la idea de que su monumento más grande pudiera esconder también entierros debajo se volvió más creíble. La mayoría de los turistas visitan Petra, toman fotos del tesoro y se van sin preguntar qué hay bajo el suelo. Sin embargo, durante décadas, los arqueólogos sospecharon que el sitio podría contener más de lo que es visible. Algunos locales afirman que Petra contiene habitaciones selladas y espacios huecos ocultos dentro de la roca. Según los informes, incluso el sonido al golpear ciertos puntos cerca del tesoro produce un eco hueco, como si algo estuviera enterrado debajo. Otros dicen que la gente evitaba partes del patio por la noche, creyendo que era peligroso. Estas historias nunca fueron confirmadas, pero mantuvieron vivo el misterio durante años. Los arqueólogos solo podían imaginar lo que había debajo sin forma de probar sus teorías. Por eso, el descubrimiento eventual de un espacio sellado bajo el tesoro sorprendió a muchos. Por primera vez, la evidencia sugería que Petra aún ocultaba secretos que ninguna persona moderna había visto. La idea de una cámara cerrada planteó preguntas urgentes. ¿Por qué estaba sellada? ¿Qué querían ocultar los nabateos? ¿Era una tumba real, una bóveda sagrada o algo tan perturbador que nunca debía abrirse? Antes de que estas preguntas pudieran responderse, los arqueólogos tuvieron que superar el mayor obstáculo: obtener permiso para excavar bajo el tesoro. El permiso que nadie obtiene. El área frente al tesoro, conocida como el patio, se consideraba intocable.
era donde miles de visitantes se detenían cada día, donde los guías contaban historias, donde se tomaban fotografías y donde la gente formaba su primera impresión de Petra. Alterar ese terreno se consideraba demasiado arriesgado y políticamente sensible. Durante muchos años, la respuesta a los arqueólogos siempre fue la misma. No se permitiría ninguna excavación allí. Esto no detuvo los intentos de los arqueólogos. Los equipos presentaron propuestas una y otra vez, esperando que sus métodos convencieran a las autoridades, pero los funcionarios decidieron que los riesgos superaban las recompensas. El temor era simple. Si el tesoro se dañaba de alguna manera, Jordania perdería un tesoro nacional y una de sus principales fuentes de ingresos. Según los informes, los arqueólogos presionaron durante décadas sin éxito, argumentando que los avances tecnológicos permitirían una excavación segura, prometieron documentación cuidadosa y mínima alteración, pero la negativa siempre regresaba. El tesoro era demasiado importante para tocar, pero en 2024 algo finalmente cambió. Tras años de debate, el Departamento de Antigüedades de Jordania dio aprobación para una excavación limitada bajo algunos de los términos más estrictos jamás impuestos a un trabajo arqueológico. La decisión no se tomó a la ligera. Los funcionarios dejaron claro que el proyecto no se trataba de buscar tesoros, sino de investigación, y cada movimiento debía proteger la integridad del monumento. Las reglas eran precisas. Cada zanja debía ser reversible, lo que significaba que, después de completar el trabajo, el terreno podría restaurarse como si nada hubiera sido tocado. Cada acción debía ser monitoreada y registrada en detalle. Cada grano de tierra documentado antes de su remoción. El proyecto estaba diseñado para ser más como una operación quirúrgica que una excavación abierta. Se formó una coalición de grupos para llevar a cabo el trabajo. La Autoridad de Desarrollo y Turismo de Petra supervisó el papel del sitio como destino turístico. La Petra National Trust proporcionó experiencia local y aseguró que los intereses de la comunidad fueran respetados. El American Center of Research dio soporte logístico y credibilidad de larga data en Jordania. La Universidad de St. Andrews aportó tecnologías avanzadas de escaneo y datación. Cada grupo aportó algo diferente y juntos construyeron la confianza necesaria para un proyecto tan sensible. Incluso con todas estas medidas, persistía la inquietud. Algunos expertos temían que un pequeño error pudiera causar grietas en el tesoro. Algunos locales susurraban que los nabateos habían sellado ciertos lugares por una razón, y que molestarlos podría traer consecuencias impredecibles, ya fueran preocupaciones basadas en la ciencia o superstición, pesaban mucho sobre el equipo. Antes de excavar, era necesario saber qué había bajo el tesoro sin tocarlo. Excavar a ciegas no era una opción. Recurrieron a herramientas no invasivas capaces de escanear bajo la superficie. Enfrentados a oportunidades y riesgos, los arqueólogos sabían que no podían excavar a ciegas. Antes de tocar una sola piedra, utilizaron tecnología moderna, herramientas capaces de penetrar el suelo y revelar lo oculto sin causar daño. Se empleó radar de penetración terrestre para enviar pulsos al suelo y registrar cómo rebotaban, revelando diferencias en densidad, y estudios de resistividad para medir la conducción de corrientes eléctricas, lo que puede mostrar si hay paredes o cavidades ocultas bajo la superficie. La magnetometría registró pequeños cambios en el campo magnético que a menudo aparecen donde los humanos han construido o tallado la piedra. Cada uno de estos métodos tenía límites, pero juntos le dieron a los arqueólogos una manera de reconstruir lo que estaba oculto. Dentro de una tienda de campo temporal, los resultados aparecían en pantallas brillantes, líneas y formas ondulaban a través de los monitores, y para muchos investigadores, los patrones parecían señales de un latido, pulsando con cada barrido del radar.
Al principio, las lecturas eran ordinarias. Mostraban los canales de drenaje conocidos que los nabateos habían tallado para proteger el tesoro de las inundaciones. También detectaron grietas naturales en la arenisca que se esperaban. Nada inusual apareció durante los primeros pases y algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse si los escaneos solo confirmarían lo que ya se conocía. Pero entonces algo inesperado apareció. Entre las características ordinarias había una forma que no coincidía con el resto. Estaba definida con precisión, rectangular y regular en sus bordes. A diferencia de fisuras o drenajes, esta característica parecía intencional, como si hubiera sido hecha por manos humanas. Al principio, algunos miembros del equipo pensaron que la máquina producía un error, pero cuando el mismo patrón apareció en escaneos repetidos, la sala quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que estaban viendo algo diferente. La anomalía era más grande de lo esperado, enterrada más profundo que los túneles turísticos y diferente a cualquier cosa documentada bajo el tesoro. En los registros apareció con la etiqueta neutral Anomalía C, pero en privado, lejos de las notas oficiales, los arqueólogos comenzaron a llamarla de otra manera. Alrededor de las fogatas por la noche, la llamaban la cámara cerrada. El nombre llevaba significado, sugería secreto y propósito, como si los nabateos no solo hubieran creado este espacio, sino que también hubieran hecho un gran esfuerzo para mantenerlo sellado. Los escaneos revelaron bordes demasiado rectos para ser naturales y un vacío perfectamente formado como para ser accidental. Un arqueólogo comentó más tarde: «Parece que alguien hizo esta habitación y luego no quiso que nadie entrara nunca más». Comenzaron las especulaciones. Algunos del equipo creían que podía ser una tumba oculta, tal vez perteneciente a la élite de Petra. Otros pensaban que podía formar parte de un sistema de agua olvidado. Según rumores locales, los nabateos a veces sellaban lugares para mantener cosas peligrosas contenidas, como víctimas de plagas, restos malditos u objetos relacionados con rituales prohibidos. Ninguna de estas teorías pudo comprobarse, pero las posibilidades hacían que el descubrimiento fuera aún más inquietante. Los escaneos demostraron que algo estaba allí. La única forma de avanzar era excavar, pero alterar el suelo bajo el tesoro no sería sencillo. Significaba retirar la tierra capa por capa, sabiendo que cada paso los acercaba a una cámara que los nabateos quizá habían querido sellar para siempre. Romper el sello era un descenso a la oscuridad. Cuando finalmente comenzó la excavación, la atmósfera alrededor del tesoro era tensa. Todos sabían que no era una excavación ordinaria. Al principio, el equipo usó herramientas estándar para retirar las capas superiores de tierra, pero al acercarse a la estructura sellada, cambiaron de enfoque. Se reemplazaron metales por pinceles y herramientas de madera, asegurándose de que ningún rasguño o chispa dañara lo que estaba oculto. El sitio fue tratado con extremo cuidado. Cada movimiento era deliberado, como si estuvieran retirando las capas de una herida cerrada durante siglos. La tierra se retiraba en capas finísimas, a veces solo unos centímetros a la vez. Cada puñado se tamizaba, fotografiaba y registraba. Incluso los fragmentos más pequeños de cerámica o carbón se recolectaban para análisis posterior. Según los informes, el equipo trabajaba en turnos rotativos para mantener un progreso constante sin apresurarse. El sitio se trataba como un paciente en cirugía, donde la precisión importaba más que la rapidez. Mientras más profundizaban, la tierra se compactaba. Siglos de presión la habían hecho pesada y densa, obligando a los arqueólogos a trabajar lentamente y con cuidado. Entonces apareció la primera señal de algo intencional. Comenzaron a formarse escalones tallados, apuntando hacia la oscuridad. No mucho después, emergieron paredes de piedra alisadas, sosteniendo la tierra como si los constructores hubieran preparado el espacio para permanecer sellado por la eternidad. La mampostería sorprendió al equipo. No era tosca ni improvisada.
Los bloques estaban cortados y encajados de manera tan precisa que no permitían grietas ni filtración de aire. La cámara había sido cerrada de forma que sugería permanencia. Algunos arqueólogos comentaron que parecía menos un cierre ordinario y más un enterramiento deliberado, lo que planteaba una pregunta inquietante. ¿Quién selló la cámara y por qué? Una teoría es que los trabajadores pudieron haber sido obligados a sellarla siendo plenamente conscientes de lo que había dentro. Imaginen esclavos o obreros de bajo rango colocando los últimos bloques, mientras los gritos resonaban detrás de ellos. Otra posibilidad es que el techo fuera ordenado directamente por la élite nabatea, no para honrar a los muertos, sino para enterrar un crimen o acto vergonzoso que querían borrar. La perfección del sello sugería miedo, no reverencia. Quien cerró la cámara quería que fuera olvidada por el mundo vivo. Las cámaras captaron el momento cuando la cavidad sellada finalmente se abrió. Un aire frío y rancio escapó a la zanja. Llevaba el olor del polvo atrapado casi 2000 años. Un arqueólogo dijo más tarde que era como respirar el pasado. Otro admitió que acercarse se sentía mal, como si estuvieran invadiendo un lugar que nunca debía ser perturbado. Rápidamente se difundieron teorías. Los expertos especularon que podría haber sido una cámara ritual, según rumores locales. Los nabateos a veces cerraban lugares no para protegerlos, sino para proteger a los vivos de lo que había dentro. Algunos decían que las cámaras se cerraban para contener la plaga, evitando que se propagara. Otros creían que ídolos peligrosos o textos prohibidos estaban ocultos bajo tierra, sellados para impedir su uso en ceremonias oscuras. Unos pocos afirmaban que tales espacios estaban malditos, marcados como lugares donde los espíritus de los muertos inquietos estaban atrapados. Ninguna de estas teorías pudo comprobarse, pero todas causaban inquietud. El vacío bajo el tesoro no era simple, era más grande, más deliberado y mucho más inquietante de lo que nadie esperaba. Y mientras el equipo se preparaba para continuar, quedó claro que estaban a punto de descubrir algo aterrador: la tumba a la sombra del tesoro. Una vez que la apertura fue segura, el equipo entró con luces potentes y movimientos cuidadosos. La cámara no era una cueva natural, estaba moldeada con precisión. Pequeñas aberturas alineaban las paredes a intervalos regulares. En las tumbas nabateas, tales características no se decoraban. A menudo contenían ofrendas, entierros secundarios u objetos simbólicos. El diseño mostraba que el lugar había sido planeado, no improvisado. Entonces llegó el momento que paralizó al equipo. Comenzaron a aparecer esqueletos. El primero yacía intacto sobre un bajo saliente de piedra, sus huesos aún conectados en el orden correcto. Cráneo arriba, columna alineada, brazos a los lados y piernas extendidas. Esto significaba que el entierro nunca había sido perturbado. A pocos metros, otro esqueleto descansaba en la misma posición. A medida que la luz se difundía, aumentaba el conteo. Al menos 12 individuos estaban presentes, algunos adultos y otros más pequeños, probablemente niños. Ninguno estaba disperso, ninguno había sido arrojado apresuradamente. Todos fueron colocados cuidadosamente, algunos solos en nichos, otros en parejas, sugiriendo vínculos posibles. Junto a muchos esqueletos había objetos: un pequeño cuenco junto a la mano de uno, un jarro cerca de los pies de otro, rastros de bronce y hierro cerca de costillas y caderas, posiblemente fragmentos de joyería o adornos. Un esqueleto tenía un recipiente de cerámica presionado contra las costillas, posicionado tan precisamente que parecía haberlo sostenido en sus últimos momentos. No eran bienes funerarios extravagantes, pero estaban elegidos y arreglados con intención, sugiriendo que el valor del entierro era simbólico más que material. Lo que más inquietó a los arqueólogos fue el estado de la cámara. A diferencia de la mayoría de las tumbas de Petra, saqueadas o dañadas por inundaciones,
Esta estaba completamente sellada. El sedimento se había asentado como un cerrojo, preservando todo en su lugar. El aire estaba rancio, las paredes intactas. Para investigadores acostumbrados a fragmentos rotos, la preservación resultaba inquietante. Varios admitieron que el silencio dentro era perturbador, como si el tiempo se hubiera pausado y ellos interfirieran en una historia que nunca debía ser interrumpida. El trabajo se ralentizó. Los especialistas registraron la posición exacta de cada hueso. Los conservadores estabilizaron restos frágiles y recolectaron cada objeto con estrictas etiquetas. La cámara ya planteaba preguntas inquietantes, pero el equipo comenzó a sospechar que lo visto hasta ahora era solo parte de la historia. Bajo el tesoro, la tierra aún ocultaba un espacio sellado que ninguna luz había tocado durante siglos. La sala sellada, una revelación horripilante. Cuando finalmente se rompió la cámara sellada, el silencio fue aplastante. El aire que salió era fétido y sofocante. Se colocaron máscaras de inmediato, pero incluso con filtros. El olor persistía, mezcla de podredumbre, hollín y algo agudo que hacía que respirar fuera antinatural. Un arqueólogo dijo más tarde que era como inhalar la muerte misma. La primera luz reveló paredes ennegrecidas cubiertas de hollín, como si el fuego hubiera quemado dentro. Pero el suelo contaba la historia más impactante. A diferencia de los entierros ordenados en la cámara anterior, estos cuerpos no tenían dignidad. Estaban amontonados de un extremo a otro, retorcidos en posiciones antinaturales, miembros entrelazados, cráneos torcidos, algunos boca abajo, otros sobre otros. La disposición no era cuidadosa, era apresurada, era miedo, era violencia. Los huesos revelaban la verdad de sus últimos momentos. Varios esqueletos presentaban fracturas inexplicables por colapso natural, cráneos agrietados, costillas rotas, articulaciones dislocadas, algunos con mandíbulas abiertas en expresiones similares a gritos. Entre ellos, la imagen más inquietante era un niño abrazado por un adulto, ambos fusionados por siglos de sedimento, encerrados para siempre en lo que parecía un último abrazo aterrorizado. Los descubrimientos se volvieron más extraños. Cerca de una pared, 3 esqueletos habían sido colocados cuidadosamente uno al lado del otro. Uno mostraba rastros de joyería y bronce fino, signos de alto estatus. Los otros 2 eran más jóvenes. Sus huesos mostraban signos de muerte violenta. Algunos especialistas especularon que estos 2 podrían haber sido sacrificados para acompañar a la figura de élite en el más allá. La idea dividió al equipo. Algunos negaban que los habitantes de Petra practicaran sacrificios humanos. Otros señalaban que la colocación era deliberada y no podía ignorarse. Dispersos entre los muertos amontonados, había recipientes distintos a las ofrendas nabateas habituales. Su residuo era espeso y orgánico, difícil de identificar. Análisis iniciales mostraban trazas ricas en hierro. Rápidamente surgieron rumores de que podría tratarse de sangre humana mezclada con ceniza o polvo de hueso. Otros sugerían que eran rituales forzados, realizados antes de la muerte o untados sobre los cuerpos en preparación de ceremonias. La cámara no parecía ceremonial, parecía desesperada. Cada detalle sugería que las personas habían sido forzadas a entrar, encerradas y borradas deliberadamente del mundo,